Hola muchachos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, este es la parte 1 del capítulo antihipertensivo. Es decir, hoy vamos a hablar puramente de los antihipertensivos y vamos a hablar de una clase o de una familia o tres familias de antihipertensivos. En esta parte 1 vamos a hablar de los IECA, que son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Tenemos también, vamos a hablar de los ARA2, que son los antagonistas de los receptores de angiotensina. Y vamos a hablar también de los bloqueadores de calcio. ¿Okay? Son los fármacos, medicamentos que se utilizan para el control de la presión arterial elevada, es decir, la hipertensión. Habíamos hablado cuando el paciente tiene una presión arterial estadio 1 o estadio 2, pues ya el paciente tiene indicación de medicación, ¿ok? O tratamiento farmacológico, además de los cambios del estilo de vida. Entonces vamos primero que todo a clasificar a los fármacos antihipertensivos, ¿ok? Entonces en esta clase o en esta vamos a hablar principalmente de los fármacos antihipertensivos, de los antihipertensivos. Antihipertensivos. Entonces, más que todo, bueno, hoy vamos a hablar de una primera familia que son los famosos inhibidores de la ECA, ¿ok? Inhibidores de la ECA, también conocidos como los IECA, ¿ok? Los IECAs. ¿Cuáles son los inhibidores de la ECA? Bueno, ustedes estoy muy seguro que lo han escuchado, ¿ok? En primer lugar tenemos a el Captopril, súper famoso, archiconocido, Captopril. Tenemos el Enalapril, tenemos el Lisinopril y tenemos el Ramipril, por ejemplo. ¿Ok? Entonces aquí les doy bueno, prácticamente los más comunes o los que vemos más frecuentemente en nuestro medio. ¿Ok? Entonces los inhibidores de la ECA es una familia que vamos a hablar hoy, es un tratamiento para la presión arterial elevada o la hipertensión. Entonces, esta es la primera familia que vamos a hablar, pero también vamos a hablar de otra familia que es también muy importante, que son los también famosos, archiconocidos antagonistas de los receptores de angiotensina 2. ¿Ok? En el pasado video vimos o entendimos cómo funciona la angiotensina 2. ¿Ok? Sabemos que la angiotensina 2 es un vasopresor, es decir, produce hipertensión. ¿Ok? Angiotensina 2, recuerden, es un vasopresor muy potente, clásicamente conocido como uno de los químicos del cuerpo que produce el mayor vasopresión o aumento de la presión arterial, naturalmente. Una angiotensina 2 es un vasopresor. Entonces vamos a antagonizar los receptores que unen la angiotensina 2. ¿Ok? Y también se conoce, muy archiconocido, conocidos también como los ARA2. Si usted me escribe ARA2, estamos hablando de los antagonistas de los receptores de angiotensina 2. Si usted me escribe los IECA, me está hablando de los inhibidores de la ECA o la enzima convertidora de angiotensina. ¿Ok? Y en un tercer eh, grupo, vamos a hablar entonces también de un tercer grupo que son los conocidos
bloqueadores de los canales de calcio. ¿Ok? Existen varios, existen también dos familias principales, pero vamos a hablar entonces nosotros en esta clase más que todo de las dihidropiridinas, que también se conocen eh, como, bueno, ustedes estoy seguro que lo han escuchado, la amlodipina, que también tenemos la nicardipina, también tenemos a la nifedipina. Entre otros, ¿ok? Porque sabemos que hay también varias familias, pero bueno, más que todo vamos a enfocarnos en estos tres que son los que más hemos escuchado en nuestro medio, ¿no? Especialmente la amlodipina y la nifedipina, ¿ok? También se utilizan con mucha frecuencia. Entonces, estas son las tres familias de antihipertensivos que vamos a hablar el día de hoy, ¿ok? Entonces vamos a comenzar con los IECA, ¿ok? Vamos a hablar de los IECA. Vamos a hablar de los IECA. Entonces, comenzamos con lo que son los fármacos inhibidores de la ECA. ¿Ok? Son los inhibidores. ¿Ok? Y la ECA no es más que la enzima convertidora de angiotensina. ¿Ok? También conocido como IECAS. ¿Ok? Los IECAS. Entonces, habíamos hablado que los IECAS son, bueno, técnicamente el captopril, el enalapril, ramipril, el lisinopril. ¿Ok? Entonces, ¿cómo trabajan, cómo funcionan los IECA? Pregunta de examen. Bueno, nosotros vamos a disminuir la presión arterial, ¿ok? Vamos a disminuir la resistencia vascular periférica y hemos dicho que es esta contracción del vaso. Entonces, es decir, las arterias se dilatan, ¿ok? Dilatan, ¿ok? Entonces vamos a disminuir la presión arterial con una disminución de la resistencia vascular periférica. ¿Cómo logramos esto? Bueno, primero que todo, vamos a bloquear, lo vamos a lograr bloqueando la angiotensina 2. ¿Ok? A través de un paso muy importante, que es su producción por una enzima que se llama la ECA. Es una enzima convertidora que transforma la angiotensina 1 en angiotensina 2. ¿Ok? Entonces, ese paso es muy importante. Entonces, vamos a hablar un poco de este sistema de la renina-angiotensina. ¿Ok? Vamos a hablar un poco de este tema. Entonces, habíamos dicho que la angiotensina 2 es un vasopresor, es decir, produce aumento de la presión arterial de forma natural. ¿Ok? Entonces, bloqueando la angiotensina, bien sea por la producción
bloqueando esta enzima convertidora de angiotensina o bloqueando los receptores, vamos a lograr un efecto para bajar la tensión arterial, ¿ok? O la presión arterial. Entonces, lo primero que sabemos de este sistema o de la producción de angiotensina es que es algo que se llama el angio, el angio, disculpe, se me cerró aquí. Ok, entonces vamos a hablar de lo que es la eh, importante, hablar de lo que es la producción de la angiotensina. Entonces hay algo que se llama el angiotensinógeno. El angiotensinógeno no es más que eh, el angiotensinógeno no es más que una, pues, una especie de proteína, una globulina, ¿ok? Que bueno, realmente el angiotensinógeno es importante. eh, Usualmente se produce en el hígado. ¿Ok? El angiotensinógeno se produce usualmente en el hígado. Entonces, el angiotensinógeno se va a transformar en angiotensina 1, 1, ¿ok? Gracias a, pues, otro compuesto llamado renina. Que habíamos dicho que la renina se aumenta en estos momentos de control de lo que es la presión arterial, el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Entonces, el aumento de la renina, que de hecho la renina viene del riñón, ¿ok? Viene del riñón, ¿ok? El angiotensinógeno viene del hígado, la renina viene del riñón, hace que se transforme este angiotensinógeno en angiotensina 1, ¿ok? Y luego viene un paso muy importante, que es la angiotensina 1 se transforma en angiotensina 2. ¿Ok? La angiotensina 2 habíamos dicho que es un vasopresor por excelencia y bueno, esta transformación de angiotensina 1 a angiotensina 2 está mediado por una enzima que se llama la ECA. La ECA. Entonces la ECA es una enzima que favorece la transformación de la angiotensina 1 en angiotensina 2. Entonces, los inhibidores de la ECA lo que hacen es que vamos a inhibir, ¿okay? Vamos a inhibir esta enzima convertidora de la angiotensina, ¿okay? Con IECA, ¿okay? Bien sea, por ejemplo, el captopril. Entonces, una persona o un paciente que se toma un captopril, pues disminuye la producción de angiotensina 2, que de por sí es un vasopresor, o sea, produce hipertensión. Entonces, bloqueando esta enzima, vamos a bloquear este paso de transformación de angiotensina 1 a angiotensina 2. Y entonces, el efecto sería, ¿cuál sería el efecto? Bueno, bloqueando o inhibiendo la ECA, vamos a disminuir la cantidad de angiotensina 2 y por ende, ¿qué va a pasar en el organismo? Bueno, primero, todo lo que habíamos dicho anteriormente va a disminuir, ¿ok? Vamos a disminuir la actividad simpática, que habíamos dicho que está elevada,
por ejemplo, en la hipertensión, ¿ok? Vamos a aumentar la vasodilatación del músculo liso, habíamos dicho a través de los sistemas de adrenérgicos, ¿ok? Vamos a disminuir la cantidad disminuir la retención de agua y sodio, y esto es más que todo disminuyendo la producción de aldosterona. Y además vamos a tener otro efecto que es importante, sobre todo cuando se trata de los efectos secundarios. Vamos a aumentar una cosa que se llama bradicininas. Vamos a aumentar los niveles de bradicininas. ¿Ok? Esto es como una especie de efecto eh, que se produce cuando inhibimos la ECA. ¿Ok? Entonces, ya hablamos entonces este sistema del sistema de la angiotensina 2 y cómo funcionan los IECA. Bueno, recapitulamos aquí: angiotensinógeno en presencia de renina producida en el riñón se transforma en angiotensina 1, la angiotensina 1 se transforma en angiotensina 2 gracias a la ECA, ¿okay? Y bueno, si bloqueamos la ECA con los IECA, por ejemplo, captopril, enalapril, ramipril, entonces disminuimos la producción de angiotensina 2 y entonces vamos a disminuir la actividad simpática, vamos a aumentar la vasodilatación del músculo liso, vamos a disminuir la retención de agua y sodio, también disminuyendo la aldosterona, y aumentamos la bradicinina. Como efecto de todo esto, el resultado va a ser disminución de la presión arterial. Es decir, tratamos, en caso de que haya hipertensión, vamos a tratar lo que es este aumento de presión arterial. ¿Ok? Entonces los IECA funcionan de esta manera. ¿Ok? Los IECAS. ¿Ok? IECAS. ¿Ok? Mecanismo de acción de los IECAS, pregunta de examen. Ok. Bueno, entonces ahora vamos a hablar del otro grupo, que son los ARA2. ¿Ok? Los ARA2, que son los antagonistas, ¿ok? De los receptores de angiotensina 2. Entonces, habíamos dicho que este paso era muy importante, la producción de angiotensinógenos, ¿ok? Que se transforma en angiotensina 1, que a su vez en la angiotensina 1 se transforma en angiotensina 2, transforma en angiotensina, ¿ok? Entonces, la angiotensina 2, a su vez, se va, una vez que se produce, se va a unir en la célula al receptor de angiotensina conocido como AT1. AT1. Es decir, la angiotensina 2 se une a un receptor en la célula que se llama receptor AT1, o también conocido como receptor de angiotensina. Entonces, este receptor, usualmente la angiotensina se une al receptor. Entonces, si lo viéramos desde el punto de vista de imaginándonos la unión, recordemos la membrana celular, vamos a ver el receptor de angiotensina, que también es conocido como AT1. Ok, todo este es el receptor AT1.
Y entonces recordamos que se libera, por ejemplo, la angiotensina 2 de esta forma y se va a unir al receptor AT1. Entonces, ¿qué es lo que hace en el ARA2? ¿Qué es lo que hace el ARA2? ¿Ok? Por ejemplo, los ARA2 no los, creo que no los discutimos al principio, pero ya los vamos a hablar. Eh, los ARA2, por ejemplo, típico ARA2 es el losartán. ¿Ok? ¿Han escuchado ustedes por ahí el losartán potásico, por ejemplo? ¿Ok? Entonces, la angiotensina 2 eh, usualmente se une a este receptor. Entonces, si administramos el ARA2, que es un inhibidor o un antagonista del receptor de angiotensina, lo que hace es que bloquea la unión. Que bloquea esta unión y por ende no se une la angiotensina 2 al receptor y esto hace un efecto que me va a permitir disminuir la presión arterial. ¿Ok? Vamos a disminuir la presión arterial bloqueando los receptores. ¿Ok? Es muy importante, bloqueando los receptores, vamos a producir, en teoría, lo más importante, una vasodilatación. ¿Ok? Y vamos a también producir una disminución de la pérdida de proteínas en orina. ¿Ok? Esto es un efecto beneficioso de los ARA2, por lo cual se considera nefroprotector, es decir, protectores de los riñones. ¿Ok? Entonces, esto es los ARA2. Entonces, medicamentos ARA2, que bueno, debí mencionarlos al principio. Los ARA2 es una familia grande. Estoy muy seguro que lo han escuchado muchas veces. Em, bueno, son muy famosos realmente. Muchos pacientes lo utilizan. El más común, pues, o el más conocido es el losartán. El losartán. Losartán. eh, Todos los, bueno, casi, sí, todos los receptores o antagonistas de receptores terminan en tan. ¿Ok? Eso es una mnemotecnia para que ustedes puedan recordar ese nombre o esos nombres. Losartán. ¿Ok? Todos terminan en tan. Losartán potásico. ¿Ok? Eso es muy común, un medicamento muy común en pacientes hipertensos. Usualmente se utilizan los ARA2 también en lo que son medicamentos de primera línea. Se utilizan en pacientes que han debutado con hipertensión arterial. ¿Okay? En pacientes jóvenes también, se usa en pacientes diabéticos porque es nefroprotector, es decir, protege los riñones en el caso de la diabetes. También existe, por ejemplo, otros como el candesartán. ¿Okay? Terminan en tan. ¿Okay? Tenemos el olmesartán. Olmesartán. Tenemos el telmisartán. Telmisartán. Tenemos el valsartán. 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 Tenemos otro que es el irbesartán. Irbesartán. ¿Ok? Todos terminan en tan. ¿Ok? Entonces, inhibidores o antagonistas de los receptores ARA2, tenemos el losartán, el candesartán, el olmesartán, el telmisartán, el valsartán y el irbesartán. ¿Ok? Receptores de o antagonistas de los receptores de angiotensina 2 es un medicamento muy importante. ¿Ok? Y bueno, ahora vamos a hablar del otro grupo, finalmente, que son los fármacos bloqueadores de los canales de calcio. Ok, vamos a hablar muy brevemente, pues ya estamos terminando este video. Entonces, los bloqueadores
bloqueadores, los bloqueadores, bloqueadores, ¿ok? Los bloqueadores de calcio, de los canales de calcio, ¿ok? Vamos a tener principalmente, vamos a hablar principalmente de tres. Usualmente son de la familia de los dihidropiridínicos, ¿ok? Vamos a hablar de la amlodipina, vamos a hablar de la nifedipina y vamos a hablar de la nicardipina, ¿ok? Entonces, amlodipina, nifedipina y nicardipina, por ejemplo, ¿ok? Entre otros, porque hay muchos. Que esta es una familia de muchos tipos, ¿ok? Lo más importante es que estos se usan, los bloqueadores de canales de calcio, se utilizan usualmente ya más que todo en una segunda línea de tratamiento para pacientes que no responden a los IECAS o a los ARA2 o que tienen una contraindicación. eh, es importante, se utilizan estos medicamentos, ¿ok? Entonces, simplemente, forma muy resumida, ellos actúan, suprimen la entrada de calcio, la entrada de calcio, ¿ok? Que se unen a los canales lentos, ¿no? Habíamos dicho estos canales que unen, eh, unen los canales lentos que se unen, suprimen la entrada de calcio que se unen a los canales, más que todos los canales L, ¿ok? Canales lentos. ¿Ok? En el músculo liso, ¿ok? Entonces, la entrada, suprime la entrada de calcio pues, a la célula. Y el efecto de esto me va a hacer es, más que todo, pues, una relajación del músculo liso y una dilatación arteriolar. ¿Ok? Como resultado, me va a producir una disminución de la presión arterial. ¿Ok? Disminuyendo los canales, la entrada, pues, de calcio en la célula. ¿Ok? Entonces, bueno, lo otro que quería comentar, también importante, tiene bastante importancia, es lo que a nivel de los IECA, algo que no mencioné, es que los IECA, bueno, los IECA son quizás de los antihipertensivos más antiguos, sobre todo el captopril. Mucha gente conoce el captopril, el enalapril, bueno, no solo por el precio, por la disponibilidad en Venezuela. En un tiempo hubo mucha entrada de IECAS a través del sistema barra adentro, al igual que los ARA2, pero más que todo los IECAS de tipo enalapril, captopril. Entonces es un fármaco que vemos con mucha frecuencia, así como el losartán, que es un ARA2. Pero bueno, el tema de los IECAS es que, bueno, habíamos hablado de esta producción de bradicinina, ¿no? Y esta producción de bradicinina, eh, pues es un efecto, vamos a decir, indeseado o secundario, que puede producir un efecto secundario, ¿ok? Que es la tos del IECA, ¿ok? Una tos
conocida clínicamente como la tos del IECA. ¿Ok? Esta es una tos, ¿ok? Una tos seca, ¿ok? Persistente, ¿ok? No productiva, ¿ok? Y no es más, se va a producir por la acumulación de bradicinina en la mucosa bronquial. ¿Ok? La acumulación de esta bradicinina en la mucosa bronquial, ¿ok? Me va a producir tos. Tos. ¿Ok? Y esto es un efecto indeseado que se ve en el 5 al 20% de los pacientes con IECA. Es decir, usted ve a un doncito, por ejemplo, un paciente mayor o un paciente, puede ser joven también, que se le indica un IECA, puede ser el enalapril, el captopril, más que todo el captopril. Y entonces el paciente comienza con una tos seca, productiva, persistente. Y bueno, se le hace todos los estudios, se le hace rayos X, se le hace exámenes de todo tipo, hasta neumonólogos, ¿va? Y el paciente no se le quita la tos. Se toma un jarabe, se toma un antialérgico, sigue con tos. Y bueno, definitivamente usted le decide retirar el IECA, el medicamento, el paciente se le va la tos. ¿Okay? Es una tos conocida como la tos del IECA, que es un tipo de tos como efecto secundario por la acumulación de bradicininas en lo que es la mucosa bronquial. ¿Okay? Y bueno, con eso hemos terminado la clase de este video. Pues estamos hablando el día de hoy de esta parte uno, el video de parte uno de antihipertensivo, los IECA, los ARA2 y los bloqueadores de los canales de calcio. Espero que hayan disfrutado esta serie de videos y bueno, esperamos que pronto nos podamos ver en línea o en persona, presencial, en algún momento. Un saludo, un fuerte abrazo y espero que estén bien. Hasta luego.